Por aquí, muy atentos a las últimas horas, a este alto el fuego, esta tregua frágil que calificaba el propio vicepresidente de Estados Unidos, con la mirada puesta en Líbano, en este ataque brutal que ha tenido lugar en las últimas horas y, bueno, pues un poco intentando analizar qué ha pasado en las últimas horas y qué puede pasar a partir de ahora. Juan Antonio, te quiero preguntar por esto, porque tanto Trump como Irán declaran una victoria, parece que ha comenzado un alto el fuego, pero la sensación es, bueno, pues que es un tanto frágil, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ser realmente ciego para no darse cuenta que esto es una derrota de Estados Unidos en toda la línea. De hecho, esto va a marcar muchísimo, yo pienso, lo que va a ocurrir en los próximos meses y años en toda la región. Pienso que esto puede tener además un impacto grande en cuanto a la actitud de los propios países del Golfo, que se vean incluso más empujados hacia otro tipo de alianzas en un futuro próximo, ¿no? Quizá no tan cercano, pero que puede que ocurra. Esto es una derrota de Estados Unidos por varias razones. Estados Unidos, primero, es el que, junto con Israel, y sobre todo empujado por Israel, no lo olvidemos, es el que ha empezado esta guerra. Esta guerra no tenía que haber tenido lugar de ninguna manera. Es una guerra ilegal, como han dicho todos los europeos, como ha dicho las Naciones Unidas, como ha dicho toda gente que normalmente entiende un poco de qué va la guerra en el mundo. Esta guerra es absolutamente ilegal, no está permitida por ningún y ha sido tomada por iniciativa de dos países que han comenzado a destrozar a otro. Entonces luego se habla de paz y se ha venido hablando de parones. Trump ha dado amenazas y ha jugado con órdagos y hemos ido para adelante y para atrás continuamente. Pero no olvidemos que todo esto viene porque dos países decidieron invadir a un tercero que no había hecho absolutamente nada para ser atacado y que no había razón alguna a nivel internacional para tener que destrozar a ese país. Se le ocurrió a Estados Unidos a Israel, Israel empujó a Estados Unidos y aquí son las consecuencias. Después, también se ha rendido Estados Unidos en dos frentes, yo creo. Se ha rendido principalmente en el frente militar, en el que ha calculado absolutamente mal todo este enfoque y toda esta batalla. Los aviones han tenido que salir pitando porque les alcanzaban los misiles. Se han dado cuenta muy pronto, quizá por malos cálculos del propio Gesset o del ejército americano, de que eso no se podía ganar simplemente con aviones ni con misiles. Se han dado cuenta enseguida de que había un elemento central en toda esta historia, pero parece mentira que nosotros le estemos dando lecciones de geoestrategia al Pentágono, de que tú no ganas una guerra primero desde el aire, pero sobre todo no la ganas cuando existe una cosa que se llama Estrecho de Hormuz, que ha sido la bomba atómica, digamos, que ha utilizado, entre comillas, Irán para poder poner en jaque realmente a Estados Unidos. ¿Y por qué la ha puesto en jaque? Pues lógicamente porque esa bomba atómica es una bomba económica global y que cuando tú cierras el Estrecho de Hormuz lo que creas es puedes crear una avalancha global tremenda económica que va a afectar a todos los países que te han atacado e incluso a todos los países que no te han atacado, a todo Occidente y al mundo en general, incluido China, Rusia y todos. Entonces, esa la tenían bien, la han abordado Irán en defensa, y insisto, Irán se ha defendido de un ataque, el agresor es Israel y Estados Unidos. Es que eso no lo tenemos que olvidar. Hablamos como si esto fuera una guerra en la que tiene que haber una paz entre dos contendientes, que empezó la batalla, no sabemos por qué. No, sabemos por qué. Porque Israel quiere quitar del mapa a Irán. Y sabemos por qué, porque Estados Unidos se ha dejado llevar. Y sabemos por qué, porque han hecho una guerra ilegal. Y a partir de aquí ahora tenemos 10 puntos que se van a discutir, hablaremos luego seguramente de paz y cuáles pueden ser las salidas de todo esto. Pero que no olvidemos todo, que esto es una guerra, es una agresión que ha causado centenares de muertos, que ha causado miles de muertos, estamos hablando de 3.000 y pico muertos según las organizaciones en Irán. Esto es catastrófico, son civiles, no tenían por qué haber muerto, no tenía por qué haber existido esta guerra. Pero una vez que existe, una vez que se ve todo este planteamiento, tenemos que plantearlo de manera sosegada y darnos cuenta que ha habido un error de cálculo absoluto por Estados Unidos e Israel de pensar que podían ganarla. No la ganada, la han perdido, creo que todo el mundo es absolutamente consciente de ello. Cada uno ahora sale diciendo que ha ganado, pero los que realmente han ganado son los que han resistido a una guerra ilegal. Y en este momento Estados Unidos ha dado marcha atrás. La forma de dar marcha atrás es que se pone a negociar en Pakistán una paz que en el fondo es todo lo que ya estaba acordado. Todo esto ya estaba acordado en las negociaciones que estaban teniendo lugar y se reventaron. La reventó Estados Unidos e Israel. Y en el fondo Irán no tiene más que mantenerse, seguir tranquila y para colmo vamos a tener ahora, Irán va a tener la ventaja de que va a tener mucho más dominio sobre el Estrecho de Hormuz que lo tenía anteriormente.
O sea, ¿qué ha conseguido realmente Estados Unidos con todo esto? Que Irán tenga un dominio mayor sobre el estrecho de Hormuz, que dé una sensación de que se ha defendido bien, que tiene un ejército capaz de enfrentarse durante más de un mes a Estados Unidos y no salir vencido, que ya es una cosa increíble, que según el ejército americano todo esto estaba ganado. Y ahora, por muchas victorias y cantes de victoria que tenga Estados Unidos, eso es lo que queda, eso es lo que queda en los análisis del mundo entero. Y no creo que nadie los pueda contestar. Bueno, pues en este contexto la mirada ya está puesta en este viernes en Pakistán con el primer ministro pakistaní, que ha sido uno de los grandes protagonistas de las últimas horas, que anuncia que delegaciones de Estados Unidos y de Irán van a llegar a Pakistán este viernes. Se espera a J.D. Vance por el bando estadounidense, por el bando iraní se espera a Mohammad Bagher Ghalibaf. Bueno, pues muy pendientes de lo que suceda en las próximas horas, si se celebra o no esta reunión. Adrián, te quiero preguntar por lo que ha pasado en estas últimas semanas, esta guerra de más de 40 días donde, bueno, pues como en todo, ¿no? Ya se habla de ganadores y de perdedores, pero lo sorprendente es que ambos bandos están declarando una victoria. Lo estaba analizando ahora mismo Juan Antonio, de los puntos, de los objetivos que se marcó Estados Unidos, cuáles ha cumplido y cuáles no. Bueno, no es sorprendente si conocemos la forma de actuar del actual gobierno de Estados Unidos, ¿no? Nosotros siempre decimos que la presidencia actual de Estados Unidos, en su relación con el establishment, siempre mantiene dos objetivos cara política internacional: una transmisión constante de agresividad y una transmisión constante de victoria. Es decir, que de una forma u otra, con una resolución u otra del conflicto, Donald Trump iba a transmitir que había conseguido una victoria, era algo que podíamos dar por supuesto desde el principio, ¿no? Bueno, hay bastantes dudas todavía sobre qué es lo que puede pasar durante estos 15 días. Esto no es extraño teniendo en cuenta la complejidad de la toma de decisiones, ¿no? En el lado iraní tenemos, por un lado, pues, bueno, que hay múltiples actores dentro del eje de la resistencia, que el propio Irán pues había diversificado su capacidad de decisión en distintos ámbitos regionales, y esto puede complicar las tomas de decisión más o menos inmediata a la hora de hacer efectivo el alto el fuego. Y en el otro lado también pues tenemos una decisión conjunta pues de Estados Unidos y de Israel, y un Israel que, lógicamente, como era esperable, se iba a resistir a un alto el fuego de este tipo porque queda situado ante un auténtico abismo histórico, frente a lo que parece que puede suceder. Y esta es la segunda parte de lo que hace difícil realmente el cierre de este acuerdo: la enorme importancia histórica de las consecuencias de un alto el fuego de este tipo, ¿no? Es decir, parece que esto nos está apuntando a una clara derrota de Estados Unidos frente a Irán, pero que supone de alguna forma abandonar Oriente Medio con sus matices por parte de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que ya sus bases militares están casi prácticamente destruidas, que se está reconociendo el poder de Irán, la capacidad de decisión de Irán sobre el estrecho de Hormuz, y que Estados Unidos, de una forma u otra, se retira de Oriente Medio. Hay que recordar que esto es lo que ellos mismos, el mismo Estados Unidos, decía en su estrategia de seguridad nacional aprobada en noviembre, que a medio plazo, que Estados Unidos ya no está interesado en mantenerse en Oriente Medio, que debe salir de Oriente Medio, y que para salir de Oriente Medio lo que necesita es una situación de estabilización. Entonces, no hay que descartar que haya habido distintos elementos que hayan jugado a favor de que esa estabilización se produzca de forma indirecta y bastante contradictoria, ¿no? De cualquier forma, lo que se está jugando es tan importante desde el punto de vista del propio Oriente Medio. ¿Quién va a controlar o no Oriente Medio a partir de la salida de Estados Unidos? Que parece claramente que va a ser Irán, y a través de Irán el bloque emergente. Pero claro, es que Oriente Medio tampoco es cualquier cosa, es una zona enormemente rica en recursos naturales, pero además ubicada geográficamente en un punto clave en las comunicaciones entre Europa y Asia, y un cambio de este tipo puede suponer claramente una victoria ya definitiva de lo que llamamos ese bloque emergente liderado por Rusia y por China, del cual Irán es una parte importante, ¿no? Es tan importante lo que está en juego
que no es de extrañar que haya fuerzas de todo tipo que estén intentando impedir un acuerdo como el que se está anticipando. Por lo tanto, bueno, hay que esperar cualquier cosa. Pero desde luego estamos ante un momento que puede ser realmente histórico. Bueno, pues un momento que puede ser histórico, un momento que puede marcar un antes y un después en esta guerra, y un momento en el que vamos a mirar a los mensajes por parte de Irán. Les hemos contado este ataque masivo que ha tenido lugar en el Líbano, en lo que se puede considerar, obviamente, como una violación del alto el fuego. Se habla de cientos de heridos y de fallecidos en estos ataques supuestamente contra Hezbollah, y tenemos respuesta por parte de Irán. La agencia Fars informa de que Irán se prepara para responder a las violaciones del alto el fuego pactado con Estados Unidos por parte de Israel, que este miércoles ha lanzado duros ataques contra el Líbano. Según fuentes militares, Irán está ultimando los preparativos para llevar a cabo una operación disuasoria contra las posiciones militares israelíes. Sostienen que en Teherán cobra fuerza la idea de que los ataques del país hebreo contra Hezbollah son la prueba de que Washington o bien es incapaz de controlar a Benjamin Netanyahu o bien ha dado carta blanca a Tel Aviv. Las fuerzas de defensa israelíes anunciaban que este miércoles ha lanzado el mayor ataque coordinado en todo el Líbano desde el inicio de la operación, desde el inicio de la guerra. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, hablaba también con el presidente iraní en las últimas horas, y de hecho decía que la tregua incluía al Líbano. Hoy hemos escuchado a líderes europeos, por ejemplo al presidente francés Emmanuel Macron, que también instaban a incluir al Líbano en este alto el fuego, pero bueno, pues Israel sigue a la suya, ha lanzado su mayor ataque desde el inicio de la guerra y Teherán no se queda quieto. Irán está considerando, está ultimando una respuesta militar por estas violaciones del alto el fuego. Vamos a estar atentos a las últimas horas en este sentido, en un momento en el que, bueno, pues como ven, sigue habiendo mucha tensión en Oriente Medio, y te quiero preguntar por ello, Paco, ¿cómo ves este alto el fuego y sobre todo, bueno, pues estas dudas que surgen después de ver pues que llevamos apenas unas horas y estamos más o menos en la misma situación, ¿no? Vemos que los ataques no han cesado, ni mucho menos. Sí, esto recuerda cuando el mal llamado alto el fuego en Gaza, en las hostilidades en Gaza, a la agresión de Israel sobre Gaza, que Israel incumplió desde el minuto 1, ¿no? Que se firmó en el Cairo, ¿eh? Recordémoslo, no fue hace tanto, ¿no? Aquí hay un verso libre en toda esta cuestión, que es Israel, que bueno, se ha propuesto ligar su futuro a un estado de guerra permanente en Oriente Medio. Y eso significa, bajo mi punto de vista, que Israel está dando pasos adelante, cada vez más enloquecidos, hacia su propia destrucción. El otro día, sin ir más lejos, esta misma semana, Israel ha atacado directamente intereses de China. Es decir, la línea ferroviaria de la ruta de la seda que une Irán con China. ¿A qué aspira Israel ya atacando directamente intereses chinos en el espacio euroasiático? Yo dije desde el principio de esta última fase de la guerra, de esta guerra de los 40 días, que se ha llamado así ahora, que Israel y Estados Unidos no han calculado dónde se meten, y por otra parte Israel está planteándose ligar su futuro a hundir la propia estrategia de Estados Unidos en la región, ¿no? Y bueno, esta es la razón por la cual Israel empujó a Estados Unidos a la guerra. No hay que olvidar que Israel controla gran parte del poder ejecutivo y legislativo en Estados Unidos. Hoy ha hecho declaraciones el jefe del lobby de intereses israelíes en Washington, que controla gran parte del Congreso y del Senado estadounidense, y ha dicho que este acuerdo significa una derrota. Es decir, está transmitiendo ni más ni menos que el mensaje de Israel. Por otra parte, bueno, lo comentaban fuera de cámara, ¿no? Es muy difícil analizar las declaraciones de Trump y del propio secretario de Defensa o de Guerra, Fencer, porque bueno, estamos ante dos personajes capaces de decir una cosa y la contraria en cuestión de horas o de minutos, ¿no? Y parece que juegan al aturdimiento, ¿no? Y bueno, me atrevería a decir que mentalmente inestables, tanto el secretario de Defensa como el presidente. A veces recuerdan en sus declaraciones victoriosas, cuando la realidad indica justamente lo contrario,
recuerdan a Hitler en el búnker en marzo de 1945 planeando sobre un mapa ofensivas para detener a los soviéticos cuando Berlín ya estaba rodeado, ¿no? Y las tropas soviéticas a unos kilómetros del búnker, ¿no? Bueno, ahora proclaman una victoria. Bueno, ¿una victoria? ¿Qué victoria? Que lo que hemos visto es que Israel y Estados Unidos iniciaron esta tercera fase de la batalla contra Irán. Diré por qué es la tercera ahora mismo. Con dos objetivos fundamentales: el cambio de régimen y controlar el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, y han sido derrotados claramente por Irán en uno y otro objetivo. Ahora el gobierno iraní goza de mayor apoyo popular que nunca, incluidos algunos sectores que antes eran de la oposición, y por otra parte Irán controla el Estrecho de Hormuz, ¿no? Knesset declaraba ayer, ¿no?, que habían destruido al ejército iraní, y hoy declara que el Estrecho de Hormuz va a ser controlado por el ejército iraní y por Estados Unidos, ¿no? Es decir, una cosa o la otra, ¿no? Por otra parte, hablando del control del Estrecho de Hormuz, estamos hablando además de que la situación ya no va a ser igual que la anterior, ¿no? Irán controla el Estrecho de Hormuz y además ya se habla de que los acuerdos que se toman como base para las negociaciones, indemnizaciones por pérdidas durante la guerra, por daños de guerra, ¿no? Y el cobro de peaje por parte de Irán a barcos sobre todo de potencias hostiles, me refiero a los países de la Unión Europea, a Estados Unidos, etcétera, que atraviesen el Estrecho de Hormuz. Y ese peaje puede suponer unos 64.000 millones de dólares al año, se ha calculado, ¿eh?, el coste de ese peaje. Y eso va a servir como reparación de guerra y va a suponer también un empuje a la economía de Irán. Por otra parte, bueno, dentro de lo que plantea Irán está que continúe el enriquecimiento nuclear, que se deroguen las sanciones de la Organización Internacional de Energía Atómica, las sanciones aprobadas por Naciones Unidas, el pago de indemnizaciones, como he dicho antes, la retirada de las fuerzas de combate de Estados Unidos en la región. Esto no es literatura, ¿eh? Esto yo creo que es un hecho, ¿no?, como bien ha dicho Adrián. Es decir, la presencia militar de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, labrada a través de décadas, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, pues ha desaparecido. Toda esa arquitectura militar que tenía como base, o que era la base fundamental de las petromonarquías del Golfo. Y por otra parte, Irán ha propuesto otra cosa, hablando de los ataques israelíes en Líbano, que una de las condiciones, la 10ª, es el cese de las hostilidades en todos los frentes. Todos los frentes se refieren no solamente al Golfo, sino también al Líbano y Gaza. Y hemos visto como Israel, siguiendo su tradición, como decía al principio, pues ha roto cualquier tipo de posibilidad de alto el fuego o de tregua, lanzando hasta 100 ataques, dicen, ¿no?, sobre el sur del Líbano y Beirut. En resumen, decía al principio, ¿no?, Irán ha ganado este tercer asalto. ¿Por qué el tercer asalto de esta guerra? Yo no me atrevería a decir que esta guerra ha terminado ya, pero sí, Irán ha ganado el tercer asalto. Lo mismo que ganó el primero, la llamada Guerra de los 12 días. Israel y Estados Unidos tuvieron que cesar las hostilidades porque no se esperaban esa reacción de Irán. El segundo asalto fue el intento de revuelta popular o golpe de Estado disfrazado del pasado enero para el cambio de régimen. Irán también los derrotó en ese terreno, era una operación financiada por la CIA y el Mossad, como ellos mismos han reconocido, el propio presidente Trump lo ha reconocido, financiada y armada por la CIA y el Mossad a través de los kurdos, que le servían como vehículo de las armas para los opositores. Y por otra parte, Irán ha ganado este tercer asalto también, que es la llamada Guerra de los 40 días. Entonces, bueno, que digan misa, ¿no?, frente a mapas en el búnker, pero Irán ha ganado.